Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo. Es siempre mi manera de introducirme a los videos o grabaciones que he venido haciendo. Siempre mi introducción es dándole gracias al Señor Jesucristo, quien es mi Dios, mi Señor y mi Dios, como lo dijo Tomás en el libro de San Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Así es que Él es mi Señor y Él es mi Dios, conforme lo dicen las Escrituras, y primeramente quiero darle gracias a Él, porque sé que todo lo que yo hago, lo hago gracias a Él, porque Él es el que me da la fuerza, la fortaleza, y también el que me da el ánimo, el que me fortalece a través de su Espíritu Santo. Y en este día quiero hablar de un tema, un pensamiento, una escritura que el Señor ponía en mi mente, y la analizaba yo. Analizando esta escritura, quiero hablar acerca de la oración que permanece. Quiero titular este mensaje: la oración que permanece. Es una oración que no se debilita, una oración que es permanente por siempre, y esa oración sigue estando desde hace más de 2000 años vigente, no caduca. Y esta oración primeramente comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, como siempre lo he dicho, porque está escrito, Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe de ser en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo comienzo leyendo. Y en Mateo 26:39, que dice así la oración del Señor Jesucristo, dice: Cristo oró mientras Pedro dormía. En este pasaje le he puesto: Cristo oró mientras Pedro dormía. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miramos antes del Señor Jesucristo ir a la cruz y sufrir y llevar los pecados de toda la humanidad. Dice que el Señor entró en oración, entró en agonía, en un clamor, porque dice que su alma estaba triste, su alma estaba muy entristecida por el momento que Él estaba a punto de pasar, porque el Señor Jesucristo en su humanidad sentía también la carga y el peso de todo aquello que Él estaba llevando, o sea, el pecado de toda la humanidad. En esta oración el Señor estaba a punto de entrar en una lucha en contra de la muerte, porque el Señor tenía que enfrentarse a la muerte, tenía que enfrentar el enemigo de la humanidad, aquel enemigo que entró en el huerto de Edén a través del pecado. Y miramos cómo el Señor Jesucristo ora pidiendo que, si es posible, pase de Él esa copa. En el versículo 40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado que muchas veces que no podemos permanecer con el Señor ni una hora siquiera orando? Porque dice que el Señor Jesucristo nos manda a orar, a velar y orar, y muchas veces nosotros, después de que el Señor Jesucristo ya oró por nosotros, después de que el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, aún esa carne, esa humanidad que estaba en Pedro sigue manifestándose también en cada uno de nosotros. No sé si a usted que me escucha le haya pasado que muchas veces no podemos entrar en oración ni 5 minutos. Muchas veces estamos tan débiles y nuestra carne está tan fuerte y nuestro espíritu está tan débil que la carne tiene el dominio sobre nuestro ser, y no podemos orar no tan solamente una hora, sino tan solamente 5 minutos.
Nos dice en el versículo 41 que el Señor le dice a Pedro: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le dice a Pedro que debemos de orar, porque esta palabra es también para cada uno de nosotros que hemos alcanzado este tiempo, que estamos viviendo en el siglo XXI. También esta palabra es para nosotros: velar y orar para que no entréis en tentación. El no orar nos lleva a estar en peligro de que podemos entrar en la tentación, como lo dice el espíritu que ahora está rondando a través de nosotros para llevarnos y tentarnos y llevarnos a entrar en tentación. Está alrededor de nosotros ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu de Satanás está rondando buscando a quien devorar, y ese espíritu puede llevarnos a la tentación si nosotros no velamos y oramos. Como dice aquí, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no oramos, nuestra carne es débil a la tentación, y nuestra carne siempre es vencida por la tentación, porque nosotros traemos la naturaleza de Adán, y esa naturaleza es esclava del pecado. Esa naturaleza no puede luchar en contra del pecado, porque un esclavo no puede luchar en contra de aquel que lo venció. Y nosotros miramos que a través de Adán todos nosotros nacemos para ser esclavos del pecado. Por eso el Señor dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es en el espíritu en donde nosotros podemos resistir la prueba, la lucha, la tentación, porque Cristo es espíritu y Cristo solamente nos ayuda a vencer. Y en nuestro espíritu, dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, dice el Señor, orando en su humanidad. Aquí el Señor Jesucristo no estaba orando como Dios, porque sabemos que el Señor Jesucristo, dice la palabra, que vino a redimirnos, y el Señor Jesucristo emparentó con nosotros, y el Señor Jesucristo, como nos lo dice en el libro de Hebreos 2:14, que Él también participó de sangre y carne para podernos redimir. Entonces, si el Señor Jesucristo oró, estaba orando en su humanidad como hombre, como ser humano, al igual que nosotros. En el versículo 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea que ellos no pelearon en contra de la carne, ellos no oraron en tiempos. En este tiempo no era tiempo de dormir, porque era el tiempo donde Satanás estaba. Las fuerzas de Satanás estaban alrededor, y era el momento cuando Satanás estaba luchando, porque Satanás estaba luchando para destruir al Hijo de Dios, para destruir aquel ser que había venido para redimir a toda la humanidad. Así como en el huerto de Edén, así como Satanás fue y tentó a Eva y Adán, así en estos momentos dice que las fuerzas del mal estaban fortalecidas, los demonios estaban unidos, porque estaban a punto de llevar la muerte, estaba a punto de llevar aquel cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y eran las fuerzas, era el momento donde la fuerza del mal estaba fortalecida, y los discípulos estaban durmiendo cuando no era el tiempo de dormir, era el tiempo de orar. Por eso el Señor le dice: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y muchas veces el Señor también viene a cada uno de nosotros, porque estoy hablando acerca de la oración que no se debilita. Cuando nosotros hacemos la oración conforme al llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque miramos que este era el tiempo cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos a orar. También así hay un tiempo cuando el Señor Jesucristo a cada uno nos llama para que oremos,
Muchas veces porque viene la prueba, porque viene la lucha, porque viene la tentación para nosotros. Y muchas veces en lugar de nosotros estar orando, estamos durmiendo. Nuestro espíritu no puede ayudarnos porque nuestro espíritu está debilitado. Nuestro espíritu no puede ayudarnos porque nosotros no estamos orando, no estamos fortaleciendo el espíritu, y nuestra carne, que es la que toma control de nuestro cuerpo, es débil cuando viene el ataque, y nuestra carne fácilmente es vencida por la prueba, como lo vamos a ir mirando en Pedro. En este ejemplo que dice en el versículo 23, dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Miramos que aquí el sueño era muy fuerte y estaba sobre los discípulos. Al Señor Jesucristo el sueño no lo venció, porque Él siempre estaba en el Espíritu, Él siempre estaba dispuesto. Miramos que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo muy de madrugada se levantaba para orar. Él en todo tiempo estaba en oración, no porque Él necesitara como Dios orar, sino porque Él, como en la naturaleza humana, necesitaba vencer todas aquellas cosas que combaten en contra de nosotros, para ahora Él en espíritu podernos ayudar a vencer todo eso. Porque cuando alguien vence a otro, le quita las armas, lo hace esclavo, y ahora el que es vencido no tiene poder contra el que lo venció. Así el Señor Jesucristo venció todas esas cosas, pero no las venció como Dios, las venció como un ser humano, las venció en su naturaleza humana. Dice en el versículo 44, dice: dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Miramos que el Señor Jesucristo oró 3 veces en el huerto de Getsemaní para poder ser fortalecido y poder vencer las cosas que Él estaba a punto de enfrentarse. El Señor salió victorioso en todo. Él nunca perdió una batalla, porque el Señor en su humanidad todo el tiempo estuvo orando. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a recalcar, que el Señor muy de madrugada oraba en todo tiempo y en todo momento. Dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Miramos que Él mismo lo dice, no dice Dios el Hijo, no dice Dios, sino dice: el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La naturaleza humana, aquel cuerpo en el que estaba morando el Señor Jesucristo, iba a ser entregado en manos de los pecadores. Les dice: levantaos, vamos a ver si acerca el que me entrega. Entonces miramos cómo mientras el Señor Jesucristo permanecía en oración, miramos que sus discípulos estuvieron durmiendo, así como sucede muchas veces en cada uno de nosotros, que cuando es momento de pelear la buena batalla de la fe, cuando es el tiempo de que nosotros debemos de estar en esa guerra espiritual que tenemos que mantener para que el enemigo no nos venza, muchas veces somos vencidos porque nuestra carne es débil y nuestra carne nos lleva al sueño. Nuestra carne se duerme espiritualmente y adormece nuestro espíritu, y no podemos vencer y no podemos pelear la buena batalla de la fe. En Cristo venció la naturaleza humana porque Él se mantuvo en oración, porque Él peleó la batalla como hombre en su naturaleza humana. Pero Pedro fue vencido por ella. Trató de matar y negó 3 veces al Señor. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a ser vencido? Que en el tiempo que era de estar en pie, en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la lucha, Pedro estaba durmiendo. También en el Antiguo Testamento miramos que dice la Biblia que en el tiempo que cuando los reyes salían a la batalla, el rey David se quedó en su palacio a dormir, a descansar, y él fue tentado también,
y cometió un pecado grande. Tomó la mujer de Urías Eteo y también cometió un asesinato. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la batalla de los reyes y él era uno de los reyes que tenía que estar en batalla, y él bajó su guardia mientras tenía que estar peleando, estaba durmiendo. En el libro de San Juan 18:10 nos dice: entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Entonces miramos que Pedro no estuvo en oración con el Señor, no oró en el momento que él tenía que orar, y ahora miramos que aquí en este pasaje, San Juan 18:10, se está manifestando la naturaleza de Pedro. Pedro está queriendo pelear con la espada. Dice: entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Pedro no supo cómo actuar en esta situación. Pedro sacó su espada para pelear, tratando de defender al Señor Jesucristo, tratando de impedir que el Señor Jesucristo llevara a cabo aquello que él tenía que llevar a cabo, que era la voluntad de Dios. Como lo miramos, el Señor Jesucristo dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Entonces el Señor Jesucristo iba a ir a cumplir la voluntad, porque miramos que no fue posible que pasara del Señor Jesucristo esa copa, sino el Señor estaba orando una oración que llega al Padre Celestial, una oración que no tiene impedimento, que no tiene estorbo. Podemos nosotros aprender en la manera que el Señor oraba, pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre, no la voluntad del hombre, sino la voluntad del Padre. Y es lo que debe de ser también nuestra oración, que sea la voluntad de Dios que se haga sobre la tierra, porque por causa de que los hombres han tratado de hacer su propia voluntad, el mundo está caído, el mundo está completamente destruido. En San Juan 8:11 nos dice: Jesús le dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me dio? Miramos cómo el Señor le dice a Pedro: coloca la espada en su lugar. O sea que la espada tiene que estar en su lugar. La espada tiene que ser usada solamente cuando es el momento, cuando es la voluntad de Dios. Nosotros en este tiempo tenemos una espada que es la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, y es la espada que tenemos que traer todo el tiempo. Pero como Pedro no estuvo orando, no recibió la revelación, y él estaba en tinieblas, estaba en oscuridad y no podía entender. También como cuando Pedro le dice al Señor: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor le dice que el Señor le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Miramos cómo Pedro no oró, y Pedro cometió el error de querer pelear con las armas terrenales. Muchas veces así nos va a suceder a nosotros cuando no estamos en oración. Vamos a entrar en pleito, vamos a entrar en conflictos, vamos a entrar en discordias, vamos a entrar en pleitos por no haber orado y por no tener la revelación, por no tener la guianza y por no tener esa revelación de cómo pelear las batallas y cómo se deben de pelear. Miramos que el Señor Jesucristo venció. Pedro fue tentado. Pedro cometió el error de querer usar las armas terrenales. En el libro de Mateo 26:69 nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Miramos cómo Pedro niega al Señor. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a negar al Señor? El que Pedro, en el momento que Pedro debería de estar en oración para haber pasado la prueba, para no haber negado al Señor, Pedro dormía, Pedro no oró, y su carne entró en temor, entró en miedo cuando se miró confrontado por los enemigos. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno.
Versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Miramos hasta dónde llegó el estar durmiendo en el momento que era el tiempo de orar. Pedro estaba durmiendo y dice entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Fue tanta la presión que Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Así con cada uno de nosotros, al igual que Pedro, estamos expuestos a negar al Señor. ¿Cómo lo negamos? En aquellos momentos cuando debemos de dar testimonio de la verdad, cuando debemos dar testimonio del Señor Jesús que está en nosotros, lo negamos y entramos en las cosas de la carne, entramos en deleites, entramos en pleitos, entramos en discordias, y la carne nos lleva a apartarnos del Señor, la carne nos lleva a negar al Señor. Versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Miramos cómo dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a recordar las palabras del Señor Jesucristo? Lo miraremos enseguida. Dice, Pedro se arrepintió porque Cristo oró por él. Satanás pidió a Pedro para zarandearlos, pero el Señor oró para que su fe no faltase. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a Pedro a mantenerse? ¿Qué fue lo que le ayudó a Pedro a arrepentirse? La oración que el Señor Jesucristo había hecho. En este corto mensaje lo que quiero decir es la oración que perdura. ¿Cuál es la oración que perdura? ¿Cuál es la oración que no se debilita? La oración que permanece, la oración del Señor Jesucristo. Esa es una de las oraciones que permanece, porque nosotros miramos que el Señor había pedido para que a Pedro no le faltara la fe. Cuando Pedro pasó por la prueba, Pedro blasfemó. Pedro dice que Pedro negó, Pedro maldijo y juró. ¿Por qué? Porque Pedro no había orado. Pero en el momento dice, Pedro se arrepintió. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿De qué fue de lo que Pedro se acordó? Pedro no se acordó de una oración que él hubiera hecho. Pedro no se acordó del momento que él había estado orando, del momento que él había estado de rodillas. Dice, Pedro se arrepintió. Dice que Pedro, se acordó de las palabras del Señor Jesucristo, que el Señor le había dicho. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Entonces miramos aquí en Lucas 22:31, cuando el Señor le dice a Pedro, o sea, antes de que sucediera la negación de Pedro, el Señor le dice a Pedro, Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que tú niegues 3 veces que me conoces. Miramos cómo la oración que el Señor Jesucristo hizo por Pedro fue lo que llevó a Pedro al arrepentimiento. Pedro no se perdió. Pedro, después que negó al Señor, se humilló y se arrepintió y lloró amargamente.
¿Y qué fue lo que llevó a Pedro al arrepentimiento? Lo vuelvo a decir, la oración, no la oración de Pedro, la oración que el Señor Jesucristo había hecho por Pedro. El Señor, antes de que Pedro pasara por la tentación, el Señor ya había estado pidiendo por Pedro para que su fe no faltara. Le dice, y una vez vuelto y le dijo Pedro, después, permítame un segundo, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea que el Señor le dice a Pedro, una vez vuelto confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Pero ¿qué fue lo que prevaleció aquí? La oración del Señor Jesucristo, no la oración de Pedro, porque vemos que Pedro dormía mientras debería de haber estado orando. Después que el Señor Jesucristo fue bautizado, oró, y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, miramos en el libro de Lucas 3:21, o sea, la oración del Señor Jesucristo siempre es una oración que llega al cielo y permanece. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Entonces miramos en este pasaje que dice que cuando el Señor Jesucristo oró, el cielo se abrió. Entonces la oración del Señor Jesucristo abre los cielos para que el Espíritu Santo descienda. Entonces, cuando nosotros oramos una oración y estamos siendo guiados por el Señor Jesucristo, entramos en oración con Él por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. Si Él nos ha llamado a orar, podemos estar completamente seguros que los cielos se abrirán a nuestro favor, y las bendiciones de lo alto descenderán, y la respuesta a aquella oración que nosotros estemos haciendo descenderá y vendrá sobre nosotros, y habrá una respuesta a esa oración. Pero esto es una oración donde el Señor Jesucristo nos llama a orar nosotros, y la oración que el Señor nos manda a orar es en el Espíritu, porque dice que la carne es débil. Nosotros debemos clamar al Señor Jesucristo, pedirle la guianza, que sea Él el que nos guíe y que sea Él el que nos ayude en el momento de orar, así como el Señor ayudó a Pedro. El Señor escogió a Pedro, a Juan y a su hermano para que estuvieran con Él en el momento de oración, pero miramos que ellos dormían. Escogió a 3 para que estuvieran con Él, y el Señor oró 3 veces. 3 veces fue y oró, y el Señor había escogido a 3 discípulos para que estuvieran con Él. Entonces podemos mirar la oración que abre los cielos. En Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Aquí miramos que el Señor Jesucristo fue bautizado cumpliendo todo aquello que estaba escrito acerca de Él. Nos dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces podemos mirar que cuando nosotros hacemos una oración, cuando el Señor Jesucristo está con nosotros en ese momento que estamos orando, el Padre desciende, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y a través de Cristo nuestra oración llegará al Dios eterno, y habrá una respuesta, porque Él aquí dice que la voz del cielo que vino dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que es a través de Jesucristo que todo es contestado, que la oración tiene respuesta. La oración de Cristo tiene respuesta. Cristo oró también por sus transgresores, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces miramos que también el Señor Jesucristo en San Lucas 23:24, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Miramos cómo el Señor Jesucristo oró también por los transgresores, y Él oró por todos aquellos que lo estaban clavando, por todos aquellos que lo llevaban a la muerte. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo para que nosotros oremos. ¿Qué podríamos aprender nosotros de esta oración del Señor? Que también nosotros debemos orar por todos aquellos que nos maltratan, por todos aquellos que nos maldicen, como ya lo tenemos en Mateo
en el monte en el sermón del monte, que el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos, y aquí miramos que Él lo hizo para que nosotros sigamos sus huellas y sus pisadas. Y es un ejemplo de oración. Si nosotros queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, es necesario seguir la oración del Señor y seguir el modelo de oración que Él nos dejó. También oró por toda la iglesia el Señor Jesucristo. En San Juan 17:6 dice así: una oración que el Señor hizo por sus discípulos, y también esa oración la hizo por cada uno de nosotros y también por usted que me esté escuchando. Esta oración fue hecha por todos nosotros. Juan 17:6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea que nos dice aquí que el Señor manifestó el nombre del Padre a los que del mundo le había dado. O sea, por eso, como lo venía diciendo en el principio de este corto mensaje, que es en el nombre que el Señor Jesucristo dejó que debemos orar, porque el Señor manifestó el nombre del Padre y nos ha dejado ese nombre para que todos nosotros oremos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea que todo lo que el Señor Jesucristo hacía, el Señor Jesucristo estaba haciendo lo que el Padre le había dado que Él tenía que hacer y que tenía que cumplir. Y si el Señor Jesucristo cumplió todas las cosas, quiere decir que todo lo que Él hizo y todo lo que Él nos manda hacer no tendrá ningún estorbo. Todo eso llegará hasta la presencia del Padre, y los cielos serán abiertos. Versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces miramos que las palabras, dice, porque las palabras que me diste les he dado. Entonces podemos mirar que todo lo que el Señor habló eran palabras que Él en su humanidad nos estaba transmitiendo. Él era el que nos estaba instruyendo y enseñando. Así como estaba instruyendo y enseñando a sus discípulos, la palabra sigue vigente. Nosotros la tenemos hoy para que nosotros también la pongamos en práctica. Y nos dice: y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea que también los discípulos, después de que el Señor los envió a predicar, ellos predicaron también la palabra del Señor Jesucristo. Y nos dice en San Marcos 16:20 que ellos salieron y predicando el Evangelio, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. O sea que ellos fueron y empezaron a predicar lo que el Señor les había mandado, solo su palabra, y el Señor confirmaba con señales y prodigios y maravillas lo que ellos hacían. En el versículo 9 de San Juan 17 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea que el Señor estaba orando por todos aquellos que el Señor le había dado en aquel momento. Por todos ellos Él rogaba y oraba, haciendo una oración en su humanidad. Oraba para que ellos estuvieran cubiertos y el Padre siguiera con ellos, para que el Padre no los dejara, para que el Padre no permitiera que ellos se desviaran, para que el Padre no permitiera que ellos se salieran de las cosas que el Señor les había dado. Versículo 10: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Podemos mirar que aquí habla también del nombre, dice: guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. O sea que todos aquellos que recibimos el nombre del Señor Jesucristo, somos uno con Cristo y con el Padre. Aunque hay muchas personas que aún no tienen esta revelación, pero aquí usted lo puede mirar. Muchas personas no entienden que el nombre del Señor Jesús es el nombre que tiene que estar sobre su cuerpo, porque toda persona tiene un nombre y su nombre cubre todo su cuerpo. Toda aquella persona que tiene su nombre, sea Pedro, sea Juan, sea Jacobo, el nombre de aquel cuerpo es el nombre que él ha recibido. Y nosotros, toda la iglesia, somos el cuerpo del Señor Jesucristo,
y es necesario que también llevemos su nombre, y si es necesario que tengamos su nombre como nos lo está diciendo aquí. Dice, guárdalos en tu nombre. ¿En qué nombre es en el que somos guardados? ¿En qué nombre oramos? ¿En qué nombre es en el nombre que se echa fuera demonios? Y también en qué nombre debe la persona ser sumergida en las aguas. Aquí nos lo está diciendo muy claramente por boca del mismo Señor Jesucristo. Es en el nombre que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Para todos aquellos que me escuchen, yo sé que usted conoce ese nombre, que el Señor Jesús le dé la revelación. Si usted aún no la ha tenido, oro para que el Señor le dé esta revelación. No es palabra de hombre. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Vuelve a hablar del nombre. Dice, yo los guardaba en tu nombre. O sea que es en el nombre, que es sobre todo nombre, en el que nosotros somos guardados. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que el único que se perdió fue Judas, pero todos aquellos que vinieron al Señor Jesucristo, miramos que todos fueron reunidos después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, los reunió a todos, y antes de ir al cielo los dejó a todos juntos, y todos fueron a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. Miramos aquí cómo el Señor oraba, y miramos en qué manera el Señor nos manda a orar. Versículo 13, pero ahora voy a ti, y ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor dice, ahora voy a ti, pero ahora voy a ti, y ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí. O sea que el Señor nos dice que antes de Él dejar el mundo, estaba orando por cada uno de nosotros, por sus discípulos, por sus seguidores. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así es que cuando nosotros hablemos la palabra del Señor y usemos su palabra, el mundo nos aborrecerá. Esto el Señor ya no lo había mandado, pero nosotros tenemos la cobertura de Él, y sabemos que cuando el mundo nos aborrezca es porque no le han conocido a Él, y porque Él no está en aquellos corazones, y porque tampoco nosotros somos del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta oración es, el Señor oró para que nosotros seamos guardados del mal. Cada uno de nosotros debemos de usar esta palabra. Padre, guárdanos del mal, líbranos del maligno, Señor. Es una oración que el Señor hizo, y también en el Padre Nuestro Él dice, líbranos del mal. O sea, cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, también Él dijo, líbranos del mal. En el versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea que todos los que somos de Cristo no somos del mundo, porque Él no es del mundo, y el reino del Señor no es de este mundo, es un reino espiritual. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo. O sea que la verdad está en la palabra de Dios, su palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea que así como el Señor Jesucristo vino al mundo para predicar el Evangelio y llevar la palabra, así también Él envió a cada uno de aquellos que estaban con Él, y nos envía también a nosotros a hacer lo mismo que Él hizo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el Señor Jesucristo habla que por medio de ellos se santificaba, para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad es Cristo. Mas no ruego, dice el verso 20, fíjese bien cómo nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Usted que me escucha, que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo por medio de todos aquellos testigos del Señor, usted es parte de esta oración. Esta oración está sobre usted y sobre todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo. La oración del Señor, como lo vuelvo a decir, es una oración que permanece, una oración que no se limita, una oración que permanece por siempre, y por todos los siglos de los siglos permanecerá esta oración. Esta oración, se abrieron los cielos, y la oración del Señor Jesucristo abre los cielos. Nosotros estamos con Cristo
en los cielos sentados, y su oración está por cada uno de nosotros. Esta es una oración que fue hecha por cada uno de nosotros. Nos dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Podemos mirar que la oración del Señor Jesucristo es para que todos seamos uno, y esa oración sigue en pie, y es lo que nosotros también debemos clamar y orar, para que todos seamos uno en Cristo, y para que todos podamos tener la revelación de Jesucristo y podamos estar unidos a Él. Muchas veces nosotros batallamos para unirnos entre nosotros, para ponernos de acuerdo, pero cuando somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo y nos unemos a Él y venimos a Él y nos humillamos ante Él, Él nos ayuda a que nosotros caminemos juntos y unidos, porque su oración está vigente. En este día le he presentado la oración que dura, la oración que permanece por siempre, y le vuelvo a leer Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En este día, usted que me escucha, esta oración está sobre usted. Haga la suya, no la suelte, y que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Espero que este corto mensaje sea de bendición para usted, y que llegue también a todos aquellos que ha de llegar